Señores, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy de operaciones metalmecánicas básicas. El tema que vamos a tratar es transmisión simple y nos vamos a centrar en el sistema de poleas. ¿Por qué? Porque es el sistema más sencillo de trabajo y partiendo de sus principios nosotros vamos a poder acoplarlos a los diferentes sistemas que transmiten movimiento rotacional a rotacional. Con el curso de primero de bachillerato D, les está hablando Juan Saavedra, un gusto. El día de hoy llevamos 30 de abril del 2020. Vamos a iniciar la clase. Como ya es costumbre, lo primero que vamos a revisar corresponde a la destreza con criterio de desempeño que queremos lograr. Esta está en identificar las características de la transmisión simple de movimiento circular entre ejes paralelos. ¿Qué temas vamos a revisar? El primero es transmisión simple, después vamos a trabajar con lo que son parámetros, componentes y el cálculo de la transmisión. Para dar inicio a lo que corresponde a nuestra clase, vamos a trabajar con el primer ejercicio de captura de pantalla. Dice, realizar la captura de pantalla y en la aplicación de edición de imágenes indica hacia dónde se dirige la tapa de la caja. Habíamos visto en la clase anterior cuando hablábamos de los mecanismos que los sistemas de engranajes invierten el sentido de rotación, mientras que los sistemas de poleas, cuando tienen las poleas de forma recta, estos mantienen el sentido de rotación. Entonces, la caja, la pregunta es, ¿la caja que está conectada en la parte final del mecanismo, esta de aquí, se abre o se cierra? Eso quiere decir, si yo giro en esta dirección, esta palanca, ¿qué es lo que va a hacer esta polea? ¿Va a hacer que él suba o que baje? Se abre. Se abre, dicen por ahí. Por favor, al chat. Ya dijimos, cuando solicitemos respuestas vía micrófono, ahí solicitaremos que ustedes abran sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si se abre o se cierra. Ustedes tendrán la última palabra. ¿Listo? Capturada la pantalla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por favor, en la captura de pantalla poner su nombre, curso, fecha y en la polea final ustedes van a poner una flecha, simplemente van a dibujar una flecha, si va hacia arriba o va hacia abajo, para tener el trabajo que hemos realizado. Por ahí ya hay respuestas de algunos de sus compañeros. La próxima semana revisaremos si se abre o se cierra. Como ya habíamos indicado, el día de hoy vamos a trabajar en lo que corresponde a la transmisión de ese movimiento simple, para lo cual dividimos la clase en 4 elementos, que son generalidades de transmisión simple, parámetros de transmisión simple, componentes de la transmisión simple y cálculo de transmisión simple. Vamos a ir un poquito rápido porque esta parte del cálculo debe estar completamente entendida para poder realizar la actividad de esta semana. Por favor, recordamos que cualquier duda que usted tenga puede hacerla a través del chat para resolverla ante todos al final de la clase. Vamos a avanzar. Primero, generalidades de la transmisión simple. Cuando un mecanismo se transmite directamente entre dos ejes, uno motriz y uno conducido, se trata de una transmisión simple. Entonces, hay que recordarlo. Dos ejes, ¿sí? Cuando existen solamente dos ejes. El primero es el que genera el movimiento, que lo estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque está conectado a un motor. El segundo, el que recibe el movimiento. Entonces, tenemos el primer eje y el segundo eje. Cuando un mecanismo transmite directamente entre dos ejes, se trata de una transmisión simple. Si existieran más ejes o más poleas secuenciadas, esto ya no sería una transmisión simple, sería una transmisión compuesta. En todo mecanismo de transmisión existen como mínimo dos ejes. Entonces, este es el mecanismo más básico. Estos se llaman eje motriz y eje conducido o arrastrado. El eje motriz es el que genera el movimiento. Puede generar el movimiento como estamos viendo en la imagen, ¿no es cierto? Conectado a un motor, pero hay otras formas de generar el movimiento. Puede estar acoplado a un motor o ser accionado manualmente por medio de una manivela. Entonces, cualquiera de las opciones es válida. El eje conducido es el que recibe el movimiento generado por el eje motriz. El eje conducido, como ya habíamos indicado, recibe el movimiento generado por el eje motriz. Entonces, repasando, decimos que una transmisión simple es aquella que se da entre dos ejes. ¿En dónde nosotros vemos aplicaciones de esto? Por ejemplo, en una bicicleta. En una bicicleta nosotros vemos un eje motriz que está en el pedal y un eje conducido que está en la rueda, ¿no es cierto?
Entonces, la fuerza motriz la genera el motor, en este caso sería usted. Al momento de pedalear, genera la fuerza que se transfiere desde los pedales hacia la rueda que se genera el movimiento de la bicicleta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un caso claro de una transmisión simple. La diferencia es que nosotros aquí estamos hablando de poleas. El sistema de la bicicleta es un sistema de piñones y cadena. Vamos al segundo punto que íbamos a tratar el día de hoy. Dice parámetros de la transmisión simple. Los parámetros en realidad son dos. Estos parámetros están dados como la relación que existen entre las velocidades tanto del eje motriz como del eje conducido y van a estar, como indicamos, relacionando los números de revoluciones tanto de la rueda motriz como de la rueda conducida. O sea, ¿qué quiero decir al decir número de revoluciones? Quiero decir cuántas vueltas dan en un periodo de tiempo determinado. Y los diámetros. Cuando hablamos de los diámetros, ustedes saben qué es el diámetro. Por favor, en el chat les voy a dar unos 5 segundos para que me escriban qué es el diámetro. ¿Qué es el diámetro de una circunferencia o de un círculo? Diámetro. ¿No hay respuestas? El diámetro es la distancia que existe de un extremo al otro de una circunferencia que atravesando por el centro de la misma. Eso corresponde al diámetro, el diámetro de un elemento. Entonces, los parámetros que utilizamos corresponden a las revoluciones de cada uno de los ejes y los diámetros, no de los ejes, sino de las poleas que transmiten la velocidad. El diámetro es la distancia de una circunferencia, ¿correcto, señor Sánchez? Muy bien. Entonces dice que la relación de velocidades, la velocidad rotatoria del eje secundario o conducido depende de la relación de velocidades del sistema de poleas y de la velocidad a la que gira el eje del motor. Entonces estamos hablando de las velocidades. Cuando se utiliza una polea pequeña, de diámetro pequeño, para accionar una polea grande, la polea grande gira más despacio que la pequeña. Muy bien, señor Guamán. Las velocidades de ejes rotatorios. Una vez que se conoce la relación de velocidades, se puede calcular la velocidad de rotación de un eje determinado y su fórmula va a ser revoluciones por minuto del eje conducido es igual a revoluciones por minuto del eje motriz multiplicado por el diámetro de la polea motriz sobre el diámetro de la polea conducida. Esto lo vamos a utilizar para la parte de cálculos. Entonces, los parámetros, nosotros estamos relacionando o bien verificando la relación que existe entre los diámetros de las poleas y el número de vueltas que dan en un periodo de tiempo, que sería en un minuto. ¿Cuáles son los componentes que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los componentes que nosotros tenemos en un sistema de transmisión simple? Entonces, en un sistema de transmisión cualquiera, nosotros lo que vamos a contener es primero un motor. ¿Qué es un motor? Definiciones, vamos, en el chat. ¿Qué es un motor? ¿Qué entiende usted por el término motor? Este elemento, este dispositivo va a ser, sí, genera energía mecánica, perfecto. Transforma algún tipo de energía que puede ser eléctrica, puede ser hidráulica, puede ser eólica. Transforma esta energía en energía mecánica, correcto. Genera energía mecánica, perfecto, señor Tormaza. Genera movimiento, perfecto. Entonces, el motor es el dispositivo o el elemento que transforma la energía, un tipo de energía, en energía mecánica. En este caso, nosotros estamos hablando de que siempre va a haber la necesidad de un dispositivo que genere la energía. Decimos que es un motor porque es lo más común, pero ya habíamos puesto el ejemplo de la bicicleta. ¿Quién es el motor en el ejemplo de la bicicleta? ¿De dónde se produce la energía en el ejemplo del mecanismo de bicicletas? ¿O no hay motor? La cadena. No, la cadena simplemente es un dispositivo de transmisión. ¿Quién genera el movimiento cuando usted se sube a una bicicleta? La persona que pedalea, correcto. El sistema es la transmisión. Nosotros, perfecto, señor Cuascota. La persona que pedalea se viene a convertir en el motor porque está transformando una energía de movimiento
mecánica o transmitiendo la energía mecánica hacia el dispositivo, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el eje motriz. Este eje motriz es el que lleva el movimiento del motor hacia lo que conocemos como polea motriz. Entonces, tenemos eje motriz, polea motriz. En la parte inferior nosotros vemos otra polea que se denomina polea conducida y en la parte de abajo vemos vendría a ser el eje conducido. Ambas poleas están unidas por una correa. Ya habíamos dicho que vamos a trabajar con la transmisión de poleas porque es el sistema más sencillo que podemos utilizar, ¿ok? Entonces, para el cálculo de accionamiento simple por correa, nosotros debemos recordar que cada una de estas poleas tiene su simbología. Entonces, yo voy a hablar de la D mayúscula para la polea motriz. Diámetro de la polea motriz. N mayúscula es el número de vueltas o revoluciones por minuto que da la polea motriz. O sea, cuántas vueltas gira en un minuto. La D minúscula corresponde al diámetro de la polea conducida, ¿sí? El diámetro de la polea conducida. Y la N minúscula, el número de revoluciones a las que gira la polea y el eje conducido. Hay que recalcar dos cosas. El diámetro no es del eje, ¿sí? Pero el número de revoluciones sí representa tanto a la polea como al eje, porque al estar sujetados firmemente, la misma cantidad de vueltas que dé la polea va a dar el eje, ¿ya? Y por último, la relación de transmisión de la que ya vamos a hablar luego, pero esta se representa con las letras RT. Espero que tengamos claro esto. Una cosa que tengo que añadir, los diámetros nosotros los vamos a trabajar todos en milímetros, ya que trabajamos en el sistema internacional. Y los números de revoluciones vamos a trabajarlos con unidad de medida de RPM. ¿Qué es RPM? ¿Alguien sabe qué quiere decir RPM? Vamos, estaban bastante despiertos hasta aquí. Revoluciones por minuto, Lisa. Correcto, señor Sánchez. Nos ayudan en el chat también. Ya lo dijeron, revoluciones por minuto, quiere decir RPM. Para la parte matemática también se puede utilizar el elemento 1 sobre minuto. Otra cosa que quiero resaltar, hay algunos textos que dividen a los elementos motrices, correcto, señor Guamán, muy bien, señor Cuascota, a los elementos motrices de los conducidos con números, en vez de con la diferencia mayúsculas y minúsculas. Esto ya va a depender de la interpretación de cada una de las personas que haya hecho algún documento donde tiene esta información. Entonces, en el libro me parece que ustedes tienen como D1 motriz, N1 motriz, D1 conducida y N1 conducida. Entonces, simplemente es de adaptarse a las características que tenemos en cuanto a la simbología. Pero nosotros vamos a trabajar con mayúsculas para motrices, minúsculas para conducidas. ¿Sí? Vamos al cálculo de la transmisión simple. ¿Cómo calculamos la relación de transmisión simple? Hay algunas cosas que tenemos que revisar. Primero, acerca de la velocidad periférica. La velocidad periférica es la velocidad a la que una rueda gira y tenemos que revisar que la velocidad periférica de la rueda motriz será igual. La velocidad motriz es igual al diámetro de la rueda motriz por la constante pi, por el número de revoluciones motrices. ¿Sí? En cambio, la velocidad periférica de la rueda conducida será velocidad de la rueda conducida es igual al diámetro de la rueda conducida por la constante pi, por el número de revoluciones conducidas. Conclusión, ya que la correa o la banda que tiene un perímetro solo tiene una velocidad periférica, eso quiere decir que la banda que va a girar va a tener una sola velocidad periférica, ya no las dos velocidades de rueda motriz y conducida, se tiene si es que se careciera de resbalamientos, o sea, si hubiese una transmisión 100% efectiva, que la velocidad periférica de la rueda motriz es igual a la velocidad periférica de la rueda conducida. Si yo reemplazo estos datos con las dos fórmulas anteriores, tendré que el diámetro por el pi por el número de revoluciones motriz es igual al diámetro por pi por el número de revoluciones conducido. Entonces, ahí está nuestra primera fórmula. Algo que yo puedo hacer, puedo dividir ambos lados para pi sin alterar el resultado de mi fórmula y digo que pi, tanto del lado izquierdo o de la velocidad motriz como de la velocidad conducida, se anulan teniendo la fórmula diámetro por número de revoluciones motriz es igual a diámetro por número de revoluciones conducidas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a trabajar con primera fórmula.
Segunda fórmula, transmisión. La relación de revoluciones se deduce del flujo del motor o la fuerza del motor. El número de revoluciones de accionamiento. ¿Sí? Desde allí nosotros partiremos sabiendo que lo que me va a indicar la relación de transmisión, perdón, es el número de revoluciones que da el eje o la polea motriz sobre el número de revoluciones del eje o polea accionada. Y este va a ser igual al diámetro de la polea motriz, accionada, perdón, sobre el diámetro de la polea motriz. La fórmula que daría relación de transmisión es igual a número de revoluciones motriz sobre número de revoluciones conducido o diámetro conducido sobre diámetro motriz. Nota, la relación de revoluciones es inversa de la relación de diámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras yo hago un diámetro más pequeño, el número de revoluciones de ese diámetro va a aumentar. Entonces, mientras yo reduzco el diámetro de una polea, su número de revoluciones en cuanto al trabajo que estamos realizando aumenta. Entonces, si yo quiero un mecanismo que aumente la velocidad, yo tendré que poner una rueda grande como motriz y una rueda pequeña como conducida. En cambio, si yo quiero reducir la velocidad, lo haré al revés. Pondré una rueda pequeña como motriz y pondré una rueda grande como conducida. Punto. Se terminó lo que corresponde a la relación de revoluciones, es inversamente proporcional. ¿Ok? Vamos a un ejemplo de cálculo y espero que presten mucha atención. Por favor, calculadoras a la mano para ir trabajando con el ejercicio en su cuaderno. Entonces, ustedes me van a ir dando respuestas y resultados correspondientes al dispositivo o al trabajo que voy a realizar. Entonces, lo primero que tenemos es el enunciado, tal como ustedes lo van a encontrar en su libro. Ustedes van a hacer una actividad de su módulo con respecto a esta clase, ¿sí? Entonces, dice que la rueda motriz de 80 milímetros de un motor, ¿qué dato me está dando? El diámetro de la polea motriz. Gira con 2.800 revoluciones por minuto. Entre paréntesis dice 1 sobre minuto. Ya sabemos qué quiere decir 1 sobre minuto. Es revoluciones por minuto, ¿ok? Este es el número de revoluciones motriz. ¿Por qué sé que es motriz? Porque dice motor. ¿Ya? Me pregunta, ¿cuál será el número de revoluciones de trabajo al que trabaje, perdón, una rueda conducida de 120 milímetros de diámetro? Este es el diámetro de la polea conducida. ¿Y cuál es la relación de transmisión? Entonces, yo ya entendiendo lo que corresponde a mi enunciado, lo primero que voy a hacer es sacar datos, ¿ok? Entonces, yo tengo los datos, tengo aquí directamente todos los datos y dice que el diámetro de la polea motriz, diámetro motriz es 80 milímetros. El número de revoluciones motriz es 2.800 revoluciones por minuto. El diámetro conducido es 120 milímetros. Y me pregunta cuál será el número de revoluciones y la relación de transmisión. ¿Ok? Creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ya, creo que hasta ahí estamos claros. Vamos acá. Listo. Una vez que yo ya tengo los datos realizados o he sacado los datos, nosotros vamos a tratar de hacer un diagrama para comprender qué es lo que me pide el ejercicio. Yo tengo el siguiente diagrama, ¿sí? Aquí podemos ver, es un diagrama bastante sencillo, tienen sus líneas de ejes y tengo una polea que dice que tiene 80 milímetros de diámetro, que está conectada al motor y que va a transmitir el movimiento hacia una rueda conducida que es más grande. Dice, el motor va a trabajar a 2.800 revoluciones por minuto o 1 sobre minuto. Me pregunta, ¿qué número de revoluciones yo tengo en esta polea y qué relación de transmisión tengo? Antes de iniciar con el cálculo, a través del chat me contestan, el dispositivo o el resultado del número de revoluciones, en base a lo que les dije en la anterior diapositiva, ¿aumenta o disminuye la velocidad? Recuerde que en la diapositiva anterior dijimos que son inversamente proporcionales. Viendo el gráfico, viendo los datos, usted ya puede saber si mi resultado va a ser, el número de revoluciones conducido va a ser mayor o va a ser menor. Aumenta, me dice el señor Solórzano. Aumenta, todos dicen que aumenta. Aumenta, todos dicen que aumenta, pues están equivocados.
¿Por qué? Porque dijimos que la relación que existe entre los diámetros y los números de revoluciones son inversos. Si yo hago un diámetro más grande, su número de revoluciones va a descender. No sé si me estoy haciendo entender. Si yo pongo una polea aquí, en este segundo dispositivo, lo pongo una polea más amplia, más grande, el número de revoluciones tiene que bajar. Si yo pusiera aquí una polea más pequeña, ahí voy a aumentar la velocidad. ¿Ok? Pues eso es lo que indica que son inversamente proporcionales. A mayor diámetro, menor revoluciones. A menor diámetro, mayor revoluciones. Aquí yo tengo de menor a mayor diámetro. Eso quiere decir que el número de revoluciones es inverso. Yo estoy reduciendo la velocidad. En este resultado no me puede salir mayor a 2.800 revoluciones por minuto. Desde ya les estoy avisando eso. ¿Listo? Vamos a desarrollar lo que corresponde a la parte de cálculo. Primero vamos a calcular el número de revoluciones de la polea conducida. Para esto, lo primero que vamos a hacer es definir la fórmula, que en este caso es diámetro por número de revoluciones motriz es igual a diámetro por número de revoluciones conducido. Ustedes saben acerca de ecuaciones. Aquí yo tengo una ecuación de 4 incógnitas, pero yo tengo 3 datos, ¿cierto? Entonces solo sería una ecuación de 3 incógnitas. Yo puedo despejar el elemento que necesito, que en este caso es n, o número de revoluciones conducido, y realizar el cálculo correspondiente. Y es lo que vamos a hacer. Lo primero que hago es despejar mi incógnita y me quedará la siguiente fórmula. Número de revoluciones conducido es igual al diámetro por el número de revoluciones motriz que queda en la parte superior, y lo que está multiplicando pasa a dividir. Me queda en la parte inferior, y esa sería la fórmula para mi número de revoluciones. Tercero, reemplazamos los datos. Yo voy a tomar los datos que tengo en mi tabla de datos y voy a colocarlos aquí. Entonces decimos que el número de revoluciones conducido es igual, en vez de diámetro motriz, yo pongo 80 milímetros multiplicado por 2.800 revoluciones por minuto sobre 120 milímetros. A continuación voy a simplificar lo que corresponde a mis unidades que se duplican. En este caso, milímetros se simplifica con milímetros. Podría seguir simplificando, se podría hacer más adelante. Y por último, resolvemos las operaciones matemáticas. Les voy a dar unos 30 segundos para que me den la respuesta de este ejercicio, a ver cómo les va y si están entendiendo. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Al ser una multiplicación, yo puedo seguir simplificando. Podría simplificar el 0 para ir reduciendo los números, podría sacar mitades hasta donde lleguen, si es que en algún punto hay terceras, podría revisar si hay quintas, cuartas y demás, para poder reducir la fracción a la mínima expresión. Pero, en definitiva, si usted no quiere hacerlo de esa forma, simplemente multiplicamos 80 por 2.800 y dividimos para 120. ¿Alguno que tenga la respuesta? Verá que se solicitó que estén con herramientas para trabajar. No veo respuestas. Vamos, vamos. Muy bien, señor Sánchez. Ya uno tiene la respuesta. ¿Alguien más? Perfecto, perfecto. Y lo que hizo el señor Tipan lo hizo es lo correcto, porque todos me están dando respuestas, pero se están olvidando de este dato que nosotros tenemos aquí a la derecha. Este dato corresponde a la unidad. Perfecto, señor Sánchez. Eso es lo que nos hacía falta. Y decimos que la respuesta es 1866,66 centésimas de revolución. ¿Es por minuto o 1 sobre minuto? Perfecto, señor Cuascota. Entonces ahí tenemos la respuesta. Yo voy a eliminar esto. Vamos a colocar esa respuesta en los datos, ¿no es cierto? Yo tengo ya los datos y tengo el siguiente cálculo que es, muy bien, señor Guamán, revoluciones por minuto. Vamos al segundo cálculo, dice cálculo de la relación de transmisión. Para calcular la relación de transmisión, lo primero que vamos a hacer es definir la fórmula. Segundo, yo tengo que despejar, por ejemplo, si yo tengo el dato de relación de transmisión y el número de revoluciones motriz, yo puedo despejar el número de revoluciones conducido bajo esta modalidad, ¿sí? Entonces aquí dice que despejamos o seleccionamos qué fórmula voy a utilizar. En este caso, por facilidad y para no utilizar los decimales, yo voy a utilizar la fórmula que trabaja con los diámetros, ¿ok? Y puedo trabajar también con los números de revoluciones, pero aquí tendría el inconveniente de las comas decimales. Los diámetros, en cambio, están cerrados y va a ser un poco más sencillo. Ustedes pueden hacer lo mismo cuando realicen su trabajo en casa.
Vamos a reemplazar los datos y me va a quedar que la relación de transmisión es igual al diámetro conducido, que es 120 milímetros, sobre el diámetro motriz, que son 80 milímetros. ¿Ok? A continuación simplifico. Si yo requiero, voy a simplificar las unidades, ¿no? Siempre se van a simplificar las unidades, por eso indicábamos que nosotros trabajábamos solamente en milímetros. Si usted tiene algún momento una polea en pulgadas, simplemente usted ya sabe cómo transformarla, y no tendríamos este inconveniente. Ahora, algo adicional. Vamos a resolver las operaciones matemáticas, pero en este caso yo doy como recomendación no dividir, sino simplificar a la mínima expresión. Entonces aquí me va a quedar una división, no un número como tal. ¿Sí? Simplifiquemos. Les vamos a dar igual 30 segundos. Simplifique 120 dividido sobre 80, no dividir. 120 sobre 80. Entonces, recuerde cómo se simplificaba. Si puedo, tengo que simplificar los ceros. De allí saco mitades. Reviso si se puede sacar tercera. Reviso si puedo sacar quinta. De allí séptima. Y así sucesivamente con los números primos. Todo lo que yo pueda simplificar hasta darme la mínima expresión en lo que corresponde a mi fracción. ¿Sí? De preferencia que quede una fracción para poder explicar cuál es el resultado correspondiente. ¿Ya? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No pueden simplificar? Correcto, señor Sánchez. Y a diferencia del caso anterior, está muy bien lo que me ponen como respuesta. Muy bien, señor Tipan Luisa. Aquí no hay una unidad de medida. ¿Por qué? Porque ya les voy a indicar de qué se trata. Señorita Ormaza, nos olvidamos de simplificar los ceros, pero está bien hasta donde estaba. Sí, muy bien, estamos bien. Entonces, la relación de transmisión me queda de 3:2. ¿Qué quiere decir esto 3:2? Que cuando la rueda motriz de 3 vueltas exactas y la relación de transmisión solo da 2 veces. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Este documento para que puedan ver la revisión, pueden ver este video en YouTube también para resolver los ejercicios en casa, ¿ok? Vamos a hacer un resumen. Recuerda las generalidades de la transmisión simple. Una transmisión simple es aquella que trabaja solo entre dos ejes. Esto es un eje motriz que genera el movimiento y un eje conducido que recibe el movimiento. Segundo, parámetros de transmisión simple. Se trabaja con la relación existente entre los diámetros de las poleas y los números de revoluciones a las que éstas giran, teniendo diámetro motriz, diámetro polea conducida, número de revoluciones polea motriz y número de revoluciones polea conducida. Dijimos eso son las diámetros igual al diámetro sobre diámetro motriz de las poleas. Lectura, subrayar ideas principales y pintar las imágenes y las fórmulas del módulo institucional de la página 82 y 83. ¿Ok? Es el resumen de la clase de hoy. No vamos a hacer ningún mapa conceptual. El día de hoy vamos a trabajar con la actividad del trabajo en el módulo institucional de la página número 84. Entonces, página número 84 se encuentra una actividad que ustedes deben desarrollar lo que hemos realizado. Por favor, hagan primero lápiz, pero pasen con esfero. Con lápiz no se ve. Recuerden que deben de estar el enunciado que ya está escrito en el libro. Una captura de pantalla general con la tarea de trabajo para esta semana. Señores, muchísimas gracias. Agradecemos por su participación, colaboración y contribuciones en esta clase. Cualquier duda o novedad, por favor, pueden comunicarse con nosotros. Igual podemos revisar este material a través de YouTube en el canal de la área técnica CTE, Colegio Técnico Ecuador, y agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana o resto de semana. Muchas gracias.